La evolución juega a los extremos. No estamos ante cultivos comerciales ni híbridos de floristería producidos en masa. Hablamos de anomalías botánicas, especímenes aislados, adaptados a condiciones climáticas imposibles y prácticamente invisibles en los mapas convencionales. Hoy desglosamos las 25 estructuras florales más singulares y eficientes del planeta. ¿Por qué invertir tanta energía biológica en ser diferente? La rareza garantiza la exclusividad del polinizador. Algunas especies sincronizan su turgencia celular con la luz lunar. Se abren únicamente en la oscuridad total para captar insectos nocturnos específicos. Otras descartan el aroma dulce. Emiten compuestos azufrados idénticos a la carne en descomposición para atraer moscas necrófagas. A la vista, parecen formas caprichosas de colores saturados, pero por dentro son pura eficiencia química y supervivencia darwiniana. Textura cerosa, olor punzante, colores de advertencia. No buscan la belleza estética, buscan la persistencia genética en un entorno hostil. Nuestro análisis de estos mecanismos comienza ahora. Un solo cono de esta planta contiene suficiente fluido para un lavado completo. ¿Puede un vegetal reemplazar a una botella de plástico en la ducha? La bioquímica dice que sí. No es magia, es eficiencia orgánica. Se trata del Zingiber Serum Bet, conocido técnicamente como jengibre champú. Su estructura no está diseñada para agradar al ojo humano, sino para almacenar recursos. Entre sus brácteas compactas se acumula una sustancia viscosa, transparente y fragante. Al presionar el cono con la mano, el líquido se libera bajo presión. Textura de clara de huevo, olor a jengibre fresco y tierra. A simple vista, parece una flor ornamental exótica, pero por dentro funciona como un dispensador biológico de surfactantes naturales y agentes acondicionadores. La logística de esta especie es impresionante. Originaria del sudeste asiático, la planta colonizó el Pacífico hasta llegar a Hawái, donde recibió el nombre de aguapuji. Las culturas antiguas no la transportaban por capricho estético. Era una herramienta de higiene esencial. El gel no solo limpia el pelo y la piel, funciona como un aislante térmico para tratar quemaduras solares y heridas superficiales. En un entorno tropical, donde la humedad favorece las infecciones, tener acceso a un antiséptico suave es una ventaja táctica. Pero el mecanismo de crecimiento es lo que garantiza el suministro. En cámara rápida se observa la maduración de la estructura. Las brácteas comienzan con un color verde saturado, realizando fotosíntesis activa para nutrir el tallo. Con el tiempo, la clorofila se degrada. El verde da paso a un rojo carmesí brillante. Las escamas se cierran herméticamente, protegiendo el reservorio interno de la evaporación. El entorno dicta la supervivencia. Esta variedad exige sombra densa y suelos saturados. Sus raíces rizomatosas funcionan como bombas de succión, extrayendo agua de los márgenes de los arroyos para elevarla a través de tallos que superan el metro de altura. Sin humedad constante, la producción de gel se detiene. Hoy, su resistencia la ha llevado a jardines de todo el mundo, pero su función original permanece intacta. Higiene garantizada sin envases industriales. 0 hojas, 0 margen de error. Una estructura biológica diseñada para la invisibilidad absoluta. Nos adentramos en la zona de saturación hídrica de los pantanos de Florida. El calor es opresivo y el aire huele a materia orgánica en descomposición. Aquí, entre cipreses centenarios, opera un organismo casi indetectable. Para el ojo inexperto, no existe. Es un fantasma botánico anclado en la penumbra. La escala geográfica de esta especie es desconcertante. Al otro lado del Atlántico, en los bosques profundos de Inglaterra, la variante de marfil
Representa el santo grial de la botánica local. Permaneció oculta durante 15 años. Los expertos asumieron su extinción técnica. Los registros históricos marcan su primera identificación en Herefordshire hace 170 años. Hoy, encontrar un ejemplar es una anomalía estadística. ¿Cómo sobrevive una planta sin follaje? La biología convencional dicta que las hojas son necesarias. Esta orquídea ignora esa regla. Eliminó las hojas para reducir el consumo energético. Todo el proceso vital recae sobre las raíces. No son raíces comunes, son conductos fotosintéticos pálidos y robustos. Bajo la lupa, se observa cómo estas estructuras se adhieren a la corteza del árbol huésped. Funcionan como anclajes mecánicos y como reactores químicos, absorbiendo nutrientes del aire húmedo y la materia en descomposición. El mimetismo es total. La planta se vuelve indistinguible de la madera sobre la que vive. A simple vista, parece un hongo seco o una rama muerta, pero por dentro, la presión celular aumenta para preparar la reproducción. En cámara rápida se observa el fenómeno. Las raíces inertes expulsan un tallo floral. Al carecer de verde, la flor blanca parece levitar en el vacío, suspendida en el aire estancado del pantano. Es una exhibición visual calculada para atraer polinizadores específicos en la oscuridad. El cultivo artificial es una pesadilla logística. No es una planta para aficionados. Es un sistema que no tolera variables incorrectas. El agua del grifo, con sus minerales y cloro, mata el tejido radicular en días. Exige suministros constantes de agua de lluvia pura o destilada. La humedad debe mantenerse en niveles de saturación, requiriendo nebulización precisa. La luz debe ser indirecta, replicando los claros exactos de un pantano denso. La planta no se adapta al entorno humano. El humano debe construir un laboratorio climático para ella. El organismo dicta las condiciones. Si fallas en un parámetro, el crecimiento se detiene. Lograr una floración no es un acto estético. Es la prueba de que has dominado un ecosistema imposible. 12 horas de existencia biológica. Un ciclo de vida comprimido en una sola noche. Dejamos los pantanos y entramos en un terreno de botánica nocturna. Aquí no hay luz solar para la fotosíntesis activa, solo estrategia de supervivencia en la oscuridad. Se le llama reina de la noche o flor de Kadupul. Su comportamiento es radical, una apertura total y una muerte programada antes del amanecer. ¿Por qué una planta invertiría tanta energía en un evento tan corto? La respuesta es eficiencia reproductiva extrema. Técnicamente, es una cactácea, pero no actúa como un cactus de desierto estático. Prospera en entornos silenciosos y utiliza la luz lunar como señal de activación. El mecanismo es preciso. La floración ocurre exclusivamente de noche. En cámara rápida, se observa cómo los pétalos se despliegan violentamente para maximizar su superficie, solo para marchitarse y colapsar estructuralmente con los primeros fotones del amanecer. La planta no desperdicia recursos manteniendo la flor viva bajo el sol abrasador. La escala impresiona. Hablamos de flores que alcanzan las 12 pulgadas de largo. No son brotes pequeños. Son estructuras masivas y delicadas, sostenidas por tallos extensos que funcionan como redes de distribución de savia. A la vista, una explosión de blanco puro diseñada para ser visible sin luz. Pero a nivel celular, un reloj de arena que se agota rápidamente. Se percibe un aroma intenso, una señal química potente lanzada al aire para atraer polinizadores en la oscuridad total. El origen genético se rastrea hasta el sur de México. Su aparición es tan rara como breve. No es una planta ornamental común, es un desafío logístico. Cultivar la flor de Kadupul exige disciplina férrea. El proceso requiere paciencia
y un control estricto de las variables ambientales. La biología es implacable. El cultivador recibe su recompensa entre el final de la primavera y el verano. Pero la planta tiene requisitos específicos. No florecerá en el caos. Necesita un entorno estable, simulando la calma nocturna de su hábitat nativo. Las raíces deben estar oxigenadas. El aire, quieto. A primera vista, parece solo un adorno efímero, pero por dentro es un laboratorio químico. En diversas culturas asiáticas, el valor ornamental es irrelevante frente a su utilidad práctica. La planta se procesa por sus propiedades curativas. Se ha utilizado históricamente para gestionar problemas respiratorios y mitigar el dolor físico. En ausencia de farmacias modernas, este recurso botánico se convierte en una herramienta funcional para la salud. Rodeada de mitos, la reina de la noche representa la caducidad biológica absoluta. Captura momentos que la naturaleza no pretende conservar. Verla florecer no es un acto poético, es observar una operación crítica de la planta, un espectáculo de medianoche que se desintegra con la salida del sol. Al final, solo queda el recuerdo de la mecánica perfecta. Un espectáculo de medianoche se evapora con el amanecer. Solo queda la memoria del proceso biológico. Dejamos atrás lo efímero para aterrizar en los paisajes áridos del sur de África. Aquí, la botánica opera bajo reglas de escasez extrema. El foco se centra en una planta conocida por su táctica de supervivencia radical. Se trata de la Stapelia grandiflora, también llamada flor de estrella de mar africana. Su estructura no busca complacer al ojo humano, busca eficiencia. ¿Por qué una planta del desierto imita formas marinas? La respuesta es adaptación funcional. A diferencia de especies delicadas que dependen de condiciones perfectas, la Stapelia apuesta por la robustez. Sus pétalos son gruesos y carnosos. Funcionan como depósitos de agua en miniatura. De cerca, la superficie está cubierta de pelos finos. No es decoración. Imitan la textura de la piel de un animal muerto. Aquí hay un matiz evolutivo. Visualmente, la planta asemeja las extremidades de una estrella de mar. Pero su objetivo no es el camuflaje, es la atracción. Sus polinizadores no son abejas ni mariposas, son moscas. A la vista, una geometría fascinante, pero al olfato, química de descomposición. La flor libera compuestos volátiles que replican el olor exacto de la carne podrida. Para la nariz humana, el hedor es repulsivo, olor a materia orgánica degradándose al sol. Pero para las moscas es una invitación irresistible. Los insectos entran buscando alimento o un lugar para sus larvas y terminan polinizando la planta. El engaño es total. La planta es una maestra de la resistencia. Prospera en suelos secos, donde el agua es un recurso casi inexistente. Sus tejidos almacenan líquido durante semanas, permitiéndole sobrevivir cuando otras especies se marchitan. Esta durabilidad mecánica la ha convertido en un espécimen codiciado por coleccionistas. No requiere grandes cuidados ni riegos constantes. Un diseño biológico autónomo que florece ignorando la hostilidad del entorno. 1 metro de diámetro de pura biomasa floral, una estrategia olfativa llevada al límite biológico. Dejamos atrás la flor estrella africana para analizar un organismo que redefine el concepto de atracción. Se trata de la Rafflesia arnoldi, conocida técnicamente como el lirio cadáver. En las profundidades de las selvas tropicales del sudeste asiático, esta estructura colosal rompe los esquemas de la botánica clásica. No es una flor de jardín, es una anomalía gigantesca. Sus pétalos carnosos, de un tono marrón rojizo similar a la carne oxidada, se extienden hasta alcanzar casi 100 centímetros de envergadura. Es la flor individual más grande del planeta Tierra, pero su tamaño es secundario frente a su arma principal, la química. Al abrirse, la planta libera una nube densa de compuestos volátiles
que imitan el olor de la carne en descomposición. El hedor es penetrante, mucho más agresivo que el de la flor estrella. ¿Por qué una planta gastaría energía en oler a muerte? La respuesta es pura logística de supervivencia. La Rafflesia no necesita abejas, necesita moscas de la carne y escarabajos carroñeros. El olor fétido es un engaño biológico perfecto para atraer a estos polinizadores específicos hacia su centro reproductivo. A primera vista, domina el suelo del bosque, pero por dentro es un parásito total. La Rafflesia carece de hojas, tallos y raíces verdaderas. No realiza fotosíntesis. Vive oculta dentro de las lianas de su planta huésped, insertando filamentos celulares en el tejido ajeno para robar agua y nutrientes. Es un secuestro de recursos invisible. La planta pasa la mayor parte de su vida como un sistema de células infiltradas, acumulando energía en secreto. Solo cuando las reservas están llenas, ocurre la erupción. El brote atraviesa la corteza de la liana como si fuera un cuerpo extraño emergiendo de la madera. En cámara rápida se observa la transformación. Una esfera que se hincha hasta desplegar 5 lóbulos manchados de blanco. Es una arquitectura fascinante y monstruosa a la vez. El ciclo es efímero. Durante su breve periodo de floración, el lirio satura el aire húmedo con su aroma a putrefacción, guiando a los insectos con precisión milimétrica hacia el polen. Es un espectáculo funcional que demuestra que la naturaleza no busca belleza, busca eficiencia. Hoy, esta especie es un icono de la biodiversidad asiática, presente en sellos postales de Malasia y en el folclore local. Pero la fama no garantiza la supervivencia. La pérdida de hábitat forestal y el turismo invasivo amenazan los frágiles hilos de su existencia. Sin la liana huésped, el parásito desaparece. Cada floración es un recordatorio crítico. Mantener estos mecanismos evolutivos requiere proteger el ecosistema completo que los alimenta. 3.000 metros de altura. El frío en esta zona detiene casi toda actividad biológica. ¿Cómo florecer bajo una capa de hielo sólida? La botánica convencional sugiere esperar al deshielo total, pero esta especie ignora los tiempos estándar y rompe la superficie congelada para captar luz. Dejamos atrás la preservación de ecosistemas templados para entrar en una zona de choque térmico. Estamos en las laderas alpinas abiertas, donde la nieve invernal apenas comienza a retirarse. Aquí, la humedad se cristaliza en el suelo. En este entorno hostil aparece la gloria de las nieves. No es una flor común, es una unidad de supervivencia adaptada a temperaturas bajo cero. Sus tallos generan una presión hidráulica interna capaz de perforar la costra de nieve desde abajo. El objetivo es claro, ser la primera en ocupar el nicho ecológico de la primavera temprana. Vista de dron, el paisaje gris y rocoso cambia radicalmente. Se observa una alfombra densa de pigmentos azules, rosados y blancos que contrastan con los parches de nieve residual. No hay competencia. La planta domina el terreno visual. A simple vista, parece una estructura frágil, fácil de quebrar por el viento. Pero a nivel celular, sus tejidos contienen compuestos que funcionan como anticongelantes naturales, impidiendo que el agua interna destruya las paredes celulares al helarse. La morfología es estrictamente funcional. Los pétalos forman una estrella geométrica con un centro más oscuro. Esta pigmentación no es decorativa. Añade profundidad visual para guiar a los escasos polinizadores que se atreven a volar con este frío. Originaria de las regiones montañosas de Turquía, la planta maximiza su eficiencia vertical. Solo crece unos 15 centímetros de altura. La altura es una decisión táctica. Al mantenerse baja, la planta evita la fuerza bruta de los vientos de montaña y aprovecha el calor radiante que emana del suelo rocoso.
Cada brote señala el cambio de estación. En cuanto los primeros fotones de sol primaveral tocan la ladera, el mecanismo de crecimiento se acelera. Es la vanguardia de la flora alpina, emergiendo semanas antes que sus competidoras. Para la agronomía práctica, esta resistencia es un activo valioso. A diferencia de otras especies ornamentales que requieren soporte vital constante, la gloria de las nieves opera con autonomía. No necesita invernaderos con calefacción ni sustratos complejos. El sistema radicular se expande por sí mismo. Se propaga naturalmente, colonizando el terreno disponible año tras año. El resultado es una cobertura de suelo robusta que requiere cero inversión en mantenimiento térmico. Una cobertura vegetal densa cierra el ciclo en las alturas. El aire frío de la montaña queda atrás. Ahora descendemos a los matorrales áridos de Sudáfrica, donde la radiación solar es implacable y el agua es un recurso estratégico. Aquí opera otro mecanismo biológico de alta resistencia, la protea acerico, también conocida técnicamente como protea molinillo. A diferencia de la flora alpina de tonos pálidos, este espécimen inyecta pigmentos saturados en el paisaje seco, rojos intensos, naranjas oxidados. No es una decisión estética, es una señal visual de largo alcance para los polinizadores aviares en un terreno monótono. Bajo la lupa, la cabeza floral es una esfera de ingeniería botánica. Cientos de estilos rígidos se proyectan hacia afuera como alfileres de acero en un cojín. La estructura es hipnótica, pero funcional. ¿Por qué la planta invierte tanta energía en geometría compleja? La respuesta es logística de luz. La disposición de cada filamento sigue un principio matemático estricto visible en toda la naturaleza: la secuencia de Fibonacci. Es el mismo patrón de empaquetamiento que optimiza el espacio en los girasoles, las piñas de las coníferas o las conchas marinas. Cada flor individual se posiciona en una espiral calculada al milímetro para no proyectar sombra sobre su vecina. Máxima superficie de absorción solar. Mínimo desperdicio de espacio. La eficiencia fotosintética alcanza niveles críticos. El entorno exige esta precisión absoluta. La región del Fynbos es un laboratorio de estrés biológico. Suelos arenosos, ácidos y con una deficiencia severa de nutrientes básicos. Cualquier cultivo comercial moriría de inanición en semanas. Pero la protea ha adaptado su metabolismo para prosperar donde la agronomía tradicional falla. Aquí hay un matiz crucial sobre la supervivencia. El fuego no es un enemigo, es una herramienta de gestión. A primera vista, un incendio forestal parece destrucción total, pero bajo tierra la vida persiste. Las raíces profundas funcionan como búnkeres de almacenamiento, protegidas por capas de suelo aislante. Mientras las llamas consumen la vegetación competidora en la superficie, la protea espera. El fuego limpia el terreno de rivales y convierte la biomasa muerta en ceniza rica en minerales. Es un reinicio forzoso del ecosistema. En cuanto caen las primeras lluvias, la planta rebrota con el camino despejado y el suelo fertilizado. Esta capacidad de regeneración agresiva ha permitido que la especie cruce fronteras. Hoy se cultiva en zonas áridas de todo el mundo, no solo por su apariencia exótica, sino porque representa la unión perfecta entre arquitectura natural y resistencia extrema. Una estructura floral optimizada para la supervivencia. Dejamos atrás la arquitectura densa y rígida de la protea para analizar una ingeniería mucho más ligera. Aquí, la forma y la función convergen con precisión matemática. ¿Por qué una planta invertiría energía en pétalos tan finos? La respuesta es la eficiencia en la distribución de recursos. Se le conoce popularmente como lirio araña. Sus extensiones no son láminas anchas y costosas de producir. Son filamentos largos y aerodinámicos
que se proyectan hacia el exterior como extremidades articuladas. Esta geometría crea una red visual que cubre más espacio con menos biomasa. Una exhibición hipnótica para cualquier observador, pero crítica para la planta. La escala de su expansión es continental. En Japón, la región de Kinchakuta experimenta una transformación radical cada año. Miles de bulbos latentes se activan simultáneamente. El paisaje se tiñe de un rojo vibrante. No es solo una floración, es una ocupación masiva de terreno que atrae a miles de personas para documentar el fenómeno. En el hemisferio occidental, la estrategia se adapta al entorno fluvial. El río Catawba, en Estados Unidos, alberga al lirio de los bajíos rocosos. Aquí la planta coloniza las piedras en medio de la corriente. Resiste la fuerza del agua y las crecidas estacionales. Su presencia es tan dominante en el ecosistema que marca el calendario local con festivales específicos dedicados a su ciclo de vida. A nivel de la flor, el mecanismo es preciso. Los pétalos rodean una copa central rica en néctar. Es el cebo. La estructura obliga a los polinizadores a rozar las anteras, garantizando la transferencia genética. Los colores varían según la especie y la necesidad de contraste. Blanco, nítido o amarillo suave, sobre un fondo de hojas verdes y cerosas. A simple vista, parece una flor ornamental frágil, pero bajo el lodo es una máquina de retención de suelos. Esta especie prospera en pantanos y riberas inestables donde otras plantas se ahogan. Sus raíces no solo buscan nutrientes, funcionan como una malla de contención geológica, penetran el suelo saturado y se entrelazan, creando una barrera física que impide la erosión. Funciona como un ancla biológica. Donde crece el lirio, la orilla permanece intacta. La erosión devora el suelo fértil. Para detenerla, las raíces de esta especie funcionan como un anclaje de hormigón biológico. Atrapan los sedimentos, fijan la tierra en su lugar. Esto la convierte en un activo estratégico tanto en ecosistemas salvajes como en zonas cultivadas vulnerables al deslizamiento. El mecanismo funciona. Dejamos atrás la calma de los lirios. Nos trasladamos a la franja tropical. Aquí, la competencia por la luz es brutal. Bajo el sol vertical, aparece un espécimen diseñado para destacar. Se le conoce como la flor de pavo real. El nombre no es casualidad. Bajo la lupa, la estructura floral es compleja. Rojo sangre, naranja intenso, amarillo azufre. Los pétalos se disparan hacia el exterior como aspas de ventilación o plumas en despliegue. No es decoración, es una señal visual de alta frecuencia para ser vista entre el denso follaje verde. A primera vista, parece una flor ornamental delicada, pero por dentro posee la resistencia de una mala hierba, prospera bajo la radiación solar directa, prefiere suelos secos y bien drenados. Donde otros cultivos se queman, esta planta endurece sus tejidos y sigue bombeando savia. Es una superviviente nata. Originaria de las Américas, su genética robusta le ha permitido colonizar regiones tropicales en todo el globo. ¿Por qué gastar tanta energía en colores brillantes? Para manipular a la fauna local. Mariposas y colibríes actúan como mensajeros aéreos. Atraídos por el néctar rico en glucosa, recogen la carga genética y la dispersan a kilómetros de distancia. La planta paga con azúcar. Los animales pagan con trabajo logístico. Pero esto no termina en la biología básica. Hay un valor añadido. En la medicina tradicional, esta planta no es un adorno, es un recurso químico. Se procesa para combatir afecciones respiratorias. Se aplica tópicamente en problemas de la piel. Cada cultura ha extraído una utilidad diferente de sus compuestos activos. Más que una flor, es un kit de supervivencia farmacológico. Las laderas andinas presentan un desafío vertical de roca y viento.
Aquí, la supervivencia depende de la especialización extrema. ¿Por qué una planta desarrollaría un color casi inexistente en la biología? La respuesta es visibilidad absoluta. Bajo la lupa, la puya berteroniana revela su estrategia. Sus flores exhiben un turquesa saturado, un pigmento químico difícil de sintetizar. No es decoración, es una señal de alta frecuencia en un paisaje monótono. Desde el centro de cada flor brotan estambres de color naranja intenso. El contraste es violento. Funciona como una pista de aterrizaje óptica para los polinizadores. La estructura floral se eleva hasta 6 pies de altura, una torre de glucosa. Los colibríes acuden en masa, atraídos por la promesa de néctar calórico. En la altitud, la energía es la moneda de cambio más valiosa. Pero esto era solo la parte visible. La planta prospera en suelos donde la agricultura convencional fracasaría. Terreno rocoso, nutrientes escasos. Sus raíces funcionan como anclajes mecánicos en la piedra suelta. Las hojas, de un tono verde plateado, reflejan la radiación solar agresiva de la montaña. Aquí hay un matiz. A primera vista, las espinas son solo defensa, pero en la base, la planta esconde un mecanismo depredador pasivo. La disposición de las hojas crea una trampa física. Aves pequeñas y roedores quedan atrapados entre las espinas curvadas sin posibilidad de escape. Al morir, la materia orgánica se descompone. Los nutrientes se filtran hacia la tierra y alimentan el sistema radicular. La puya no solo realiza fotosíntesis, absorbe a los caídos. Es una adaptación lógica para obtener nitrógeno en un entorno estéril. Esta especie rara vez sobrevive fuera de su rango nativo en los Andes. Es un sistema biológico cerrado de alta eficiencia. Resistencia biológica disfrazada de fragilidad ornamental. En los estratos bajos del bosque, donde la luz solar es un recurso limitado y la competencia es feroz, algunas especies han evolucionado para dominar la penumbra. Aquí opera el corazón sangrante. ¿Por qué invertir energía en una flor colgante tan compleja? No es estética, es estrategia. La forma protege el polen de la lluvia directa y filtra a los polinizadores, permitiendo el acceso solo a aquellos capaces de manipular el mecanismo. Los tallos funcionan como arcos de carga. Se curvan bajo el peso de las inflorescencias, manteniendo una flexibilidad calculada para no romperse con el viento. La morfología es estricta, una estructura cordiforme de color rosa intenso. En el extremo inferior, los pétalos internos blancos sobresalen, simulando visualmente una gota líquida en caída libre. Procedente de los bosques templados de Asia Oriental, la planta requiere condiciones específicas: suelos ricos en materia orgánica, humedad constante, sombra parcial, olor a tierra mojada y frío ambiental. Pero la apariencia engaña. A simple vista, parece una pieza de porcelana botánica a punto de quebrarse. Pero a nivel celular, es una máquina de resistencia al frío. Mientras otras especies requieren calor para activar su metabolismo, esta planta moviliza savia, con temperaturas apenas por encima del punto de congelación. En cámara rápida, se observa la eficiencia del despliegue. Los brotes rompen la superficie del suelo helado. Las hojas compuestas se expanden para captar la escasa luz difusa. Los tallos ganan turgencia y las flores se alinean en una secuencia perfecta a lo largo de la rama. La floración cubre el ciclo crítico desde el inicio de la primavera hasta el verano. Es una de las primeras en colonizar el paisaje invernal en retirada. Más allá de las interpretaciones humanas sobre el simbolismo o la empatía, la planta representa el éxito evolutivo en climas adversos. Una arquitectura floral diseñada para durar. Una estructura floral diseñada para la eficiencia biológica, no para el sentimiento humano. Dejamos atrás
la morfología de la llamada planta corazón sangrante. Sus flores colgantes protegen los órganos reproductivos, pero su arquitectura es suave. Ahora descendemos hacia la oscuridad botánica. ¿Por qué una planta evolucionaría para parecerse a un depredador nocturno? No es una decisión estética, es una estrategia de intimidación. Entra en el registro la flor murciélago, también catalogada como flor del diablo o bajo su denominación científica estricta, Thaca chantrieri. Este espécimen rompe con los estándares visuales del trópico. No hay colores vibrantes para atraer abejas. Sus pétalos poseen una textura de terciopelo denso, capaz de absorber la poca luz disponible en el sotobosque. Se asemejan a las alas membranosas de un murciélago en reposo. De la base central emergen filamentos largos y delgados. Parecen bigotes sensoriales. En la práctica, estas estructuras cuelgan hacia el suelo, aumentando el perfil visual de la planta sin gastar recursos excesivos en biomasa. Es una ingeniería de apariencia inquietante. Existe una anomalía genética en esta especie. Una variante blanca. Carece de la pigmentación oscura, ofreciendo un contraste absoluto en la penumbra de la selva, como un negativo fotográfico de la versión original. Ambas variedades operan bajo las mismas reglas logísticas. Crecen en los bosques húmedos del sudeste asiático. A primera vista, parecen organismos frágiles y ornamentales, pero biológicamente son máquinas adaptadas a la privación de luz solar. La competencia por los recursos en el suelo de la selva es letal. La densidad de vegetación bloquea el sol y dificulta el vuelo de los insectos. Aquí la planta despliega su ventaja táctica. La flor murciélago posee la capacidad de autopolinización. No depende de terceros. Si los insectos no llegan, el mecanismo reproductivo se activa internamente. Es un sistema cerrado. Esto garantiza la continuidad de la especie sin importar el aislamiento o la falta de fauna auxiliar. Solitaria, visualmente agresiva, autónoma. La naturaleza no crea monstruos de cuento de hadas, crea soluciones funcionales para entornos hostiles. La supervivencia está asegurada en las sombras. Pero esto era solo el comienzo de las rarezas botánicas. En nuestra lista de especímenes críticos, la camelia roja Middle Mist se posiciona como una de las variedades más escasas del planeta. 2 ubicaciones en todo el globo. Eso es todo el territorio que controla esta especie. La Middle Mist Red es una rareza estadística. A pesar de su etiqueta taxonómica, el ojo humano no percibe el color rojo. Los pétalos despliegan un rosa profundo, saturado de pigmentos, que contrasta violentamente con el verde oscuro del follaje. No es una flor ornamental común, es un superviviente biológico que se aferra a la existencia en solo 2 coordenadas confirmadas: un jardín controlado en Nueva Zelanda y la antigua Chiswick House en Inglaterra. ¿Cómo llegó una planta china a aislarse en Europa? Fue una extracción de recursos botánicos ejecutada hace más de 200 años. En 1804, el viverista John Middlemist trasladó el espécimen desde China. La logística de la época era brutal para la materia vegetal. Meses en alta mar, cambios de temperatura y salinidad. La mayoría de las especies morían en la bodega de carga. Esta resistió. A primera vista, parece una rosa estándar de cultivo, pero por dentro, su estructura celular revela que pertenece a la familia de las camelias. Aquí surge el problema técnico. Las camelias son famosas por su capacidad de invasión y fácil clonación por esquejes. Sin embargo, esta variedad específica presenta una barrera genética desconocida. La propagación artificial es casi imposible. Los botánicos no logran explicar por qué el mecanismo de reproducción es tan ineficiente
impidiendo que la planta colonizara otros jardines. Es un error evolutivo o una especialización extrema que limita su expansión. La historia de su supervivencia es física. El espécimen inglés soportó el caos de la Segunda Guerra Mundial. Una bomba cayó cerca, destrozando la infraestructura del invernadero. El vidrio voló, la temperatura bajó drásticamente y el riego cesó. Durante décadas, la planta quedó sin supervisión humana técnica. En lugar de secarse, su sistema radicular profundizó en el suelo arcilloso en busca de humedad residual. Entró en latencia metabólica y aguantó hasta que se restableció el mantenimiento. Bajo la lente macro, la textura de la flor revela su verdadera utilidad. No es solo decoración, es un contenedor de compuestos químicos complejos. El análisis de laboratorio muestra niveles altos de antioxidantes en sus tejidos. La medicina estudia su impacto potencial en la salud cardiovascular, buscando mecanismos para fortalecer las paredes arteriales y mejorar el flujo sanguíneo. Hay indicios de propiedades reactivas que podrían frenar el desarrollo de células malignas. La industria dermatológica también extrae datos de sus fibras. Los lípidos de la planta ofrecen una hidratación mecánica superior, creando una película que bloquea la pérdida de agua en la piel humana y retrasa la oxidación celular. Es una fábrica de principios activos en peligro crítico de extinción. Su valor no reside en su estética visual, sino en su código genético único y sus aplicaciones funcionales para la salud. Un activo irreemplazable en el inventario natural. Una sola planta separaba a esta especie del olvido absoluto. Nuestro recorrido salta de una extinción casi confirmada a los laboratorios evolutivos de las islas de Hawái. Aquí crece el coquio. No es solo botánica, es un testimonio de resistencia biológica contra probabilidades estadísticas imposibles. ¿Por qué movilizar recursos por una flor roja? Porque es una rareza genética irrepetible. Este espécimen es una variante única de hibisco, una familia que coloniza agresivamente el archipiélago con diversas adaptaciones. Pero el coquio opera en otra categoría. Es la variedad con mayor riesgo de desaparición en el planeta. Sus tejidos producen una pigmentación roja saturada, visible a cientos de metros entre el follaje oscuro. A principios del siglo XX, la comunidad científica dio la especie por terminada, extinción total. Sin embargo, un rastreo exhaustivo localizó un único arbusto sobreviviente. A simple vista, vegetación común de ladera volcánica. Pero genéticamente, era el último banco de datos de su linaje. Este hallazgo activó un protocolo de conservación inmediato. La planta no solo debía vivir, debía reproducirse. Visualmente, la flor es una estructura compleja. Los pétalos se despliegan en racimos densos, no aislados. El centro de la flor, el estigma, se proyecta hacia afuera con rigidez, creando un contraste funcional contra el verde de la vegetación circundante. Aquí hay un matiz crítico. La fenología de la planta es despiadada. Su floración es un evento breve, de apenas unos días. En cámara rápida se observa cómo los capullos estallan, exponen su polen y se marchitan en tiempo récord. La planta no desperdicia energía en exhibiciones largas. Su objetivo es la polinización rápida en un ecosistema competitivo. Más allá de la biología, el coquio cumple una función antropológica. La cultura hawaiana no lo utiliza como adorno, sino como estandarte. Representa el coraje y la resistencia física. Las leyendas locales asocian la savia de esta flor con el espíritu de los guerreros y los líderes tribales. Una metáfora directa. La flor lucha por sobrevivir igual que los combatientes en el campo de batalla. Es una especie endémica estricta.
No existe en ningún otro lugar del globo. La logística de su preservación es tensa. A pesar de los esfuerzos de propagación en viveros de alta seguridad, los números son alarmantes. Actualmente quedan menos de unas pocas docenas de individuos viables. Viven en entornos protegidos, monitoreados por especialistas para evitar plagas o cambios climáticos bruscos. Este hibisco rojo es un recordatorio físico de la fragilidad sistémica. Un solo fallo en el protocolo de conservación y la especie se apagará para siempre. Una sola planta podía costar una fortuna en el mercado negro botánico de siglos pasados. Estamos ante un espécimen que llevó a los coleccionistas a la locura y a la especie al borde del colapso biológico. Se trata de la orquídea zapatilla de dama amarilla y púrpura. No es una flor decorativa común, es un mecanismo evolutivo de alta precisión que ha obsesionado a la ciencia moderna. ¿Por qué esta planta es tan valiosa? La respuesta está en su arquitectura y su escasez. Obsérvela de cerca. La estructura es inconfundible y funcional. Posee una bolsa amarilla vibrante, un labelo modificado que actúa como una trampa temporal para asegurar la polinización. A los lados, los pétalos de color marrón púrpura se extienden girando sobre su eje. Bajo la luz filtrada del bosque, el amarillo intenso contrasta violentamente con la tierra oscura y húmeda. No hay nada igual en su género, pero su supervivencia es un desafío logístico. La planta es nativa de Europa y partes de América del Norte, pero no crece en cualquier lugar. Exige bosques sombríos y suelos ricos con una química específica. Aquí hay un matiz crítico. Esta especie no tolera la adaptación rápida. Es increíblemente sensible a las variaciones ambientales. Un ligero cambio en el drenaje del suelo o la temperatura ambiente detiene su crecimiento. Esta fragilidad biológica la ha convertido en una de las flores silvestres más raras de Gran Bretaña y de múltiples regiones del hemisferio norte. A primera vista, parece una simple planta silvestre, pero históricamente funcionaba como un activo financiero codiciado. La recolección fue despiadada. Durante años, los coleccionistas pagaron precios exorbitantes por un solo ejemplar, arrancándolos masivamente de su hábitat natural. Esto, sumado a la destrucción de los bosques, empujó a la orquídea a una situación crítica. La población se desplomó. La ciencia tuvo que intervenir. Hoy en día, existen protocolos de conservación activos para proteger los pocos grupos que quedan. En muchas zonas, arrancar o perturbar estas flores es ilegal y conlleva sanciones penales. No es solo estética, es la preservación de un linaje genético irreemplazable. Ver una enfloración hoy no es suerte, es el resultado de una protección estricta contra la extinción. Un depósito de agua viviente en medio de la selva. Dejamos atrás la rareza de la orquídea para analizar ingeniería pura. Entra en escena la planta urna, científicamente denominada Aechmea fasciata. No es solo una decoración de interior, es un mecanismo de retención de líquidos de alta eficiencia perteneciente a la familia de las bromelias. ¿Por qué esta planta tiene forma de embudo? No es capricho estético, es un sistema de supervivencia hidráulica. Sus hojas de color verde plateado se disponen en una roseta hermética. Al microscopio, la superficie revela escamas diseñadas para absorber humedad atmosférica. En el centro, la disposición de las hojas crea un tanque impermeable, un contenedor natural capaz de almacenar agua de lluvia y materia orgánica en descomposición. Mientras otras especies mueren en periodos de sequía, la planta urna bebe de su propia reserva privada. A simple vista, parece una planta diseñada para el suelo, pero en su hábitat natural, la realidad es distinta. Originaria de las selvas tropicales de Brasil, opera mayoritariamente como epífita. Vive anclada a la corteza de los árboles, suspendida a varios metros de altura.
Sus raíces no buscan nutrientes en la tierra, funcionan como cables de acero, sujetando la estructura al tronco anfitrión para resistir vientos y tormentas. La nutrición viene del aire y del agua estancada en su copa central. Del centro de este reservorio emerge una estructura sólida, una inflorescencia rosada y espinosa con apariencia arquitectónica. Aquí hay un cálculo energético brutal. La planta invierte todos sus recursos en esta floración. Las brácteas rosadas son rígidas y duraderas, manteniéndose intactas durante meses. No se marchitan en días como las flores comunes. Es una señal persistente para los polinizadores en la penumbra del dosel arbóreo, pero este esfuerzo tiene un precio. Cada individuo florece una sola vez en su vida. El organismo madre, agotado, comienza su declive. Sin embargo, la estrategia asegura la continuidad. Antes de colapsar, la base del tallo activa yemas latentes. Surgen brotes laterales, conocidos técnicamente como hijuelos. Son clones genéticos exactos que se alimentan de la energía restante de la planta original. La madre muere, pero deja tras de sí una colonia lista para crecer. El linaje genético persiste. La evolución no entiende de bromas, solo entiende de estrategias reproductivas eficientes. Dejamos atrás los mecanismos de propagación de la planta urna para adentrarnos en la cuenca del Mediterráneo, un entorno de alta radiación solar y suelos calizos. Aquí, la botánica adopta formas que desafían la lógica visual. ¿Por qué una planta desarrollaría una morfología casi humana? Parece pareidolia, pero es pura adaptación estructural. Se trata de la Orchis itálica, conocida popularmente por su peculiar silueta. Bajo la lupa, no es un dibujo animado, es una arquitectura floral compleja. La planta proyecta un tallo central robusto que alcanza los 50 centímetros de altura, una torre de señalización en medio de prados bajos. Las flores se agrupan en racimos densos y cónicos, saturados de pigmentos rosa brillante y lavanda para reflejar la luz ultravioleta y atraer insectos. Aquí hay un matiz estructural. Cada flor individual posee un labelo profundamente lobulado. Los segmentos superiores e inferiores imitan un torso, extremidades y una cabeza esférica. Al microscopio se observa la precisión de los tejidos. No es un accidente, es una configuración diseñada para maximizar el contacto con los polinizadores específicos de la región. Crecen silvestres en Italia, Grecia y las zonas áridas circundantes. Ocupan prados rocosos y claros de bosque, donde el suelo es escaso. A simple vista, una curiosidad botánica simpática. Pero bajo tierra, un sistema de supervivencia brutal. Esta orquídea es una especie rústica. Prospera en hábitats secos, donde otros cultivos colapsarían por falta de riego. Su resistencia radica en sus órganos subterráneos, los tubérculos. Estas estructuras funcionan como almacenes de energía compacta. Durante siglos, la medicina tradicional ha explotado este recurso. Se recolectan y procesan por su contenido en mucílagos y almidones. No sirven solo para la digestión. En una economía de subsistencia, estos tubérculos representan calorías accesibles y propiedades medicinales en un entorno difícil. La forma atrae la vista, pero la raíz asegura la vida. El color turquesa es una anomalía biológica. Ayuda a calmar la digestión y ofrece otros beneficios, pero su rareza es absoluta. En la espesura de las selvas tropicales de Filipinas, la competencia por la luz es brutal. Aquí, una liana distinta ejecuta una ingeniería de ascenso vertical. Se mueve entre árboles gigantescos con precisión estructural. Es la liana de jade. No es solo una planta trepadora. Es una maquinaria hidráulica diseñada para conquistar el dosel forestal. Un tallo leñoso de apenas 1 pulgada de grosor. Parece insuficiente,
Pero esta fibra es resistente como un cable de acero, capaz de extenderse 60 pies hacia el cielo. La planta se retuerce, buscando cada hueco de luz solar disponible, creando un telón de fondo denso en su hábitat nativo. La verdadera operación logística ocurre en la floración. De las ramas altas cuelgan cadenas pesadas. A primera vista, parecen racimos de uvas inmaduras, pero al acercarse, la geometría cambia. Cada flor individual tiene la forma de una garra curvada o una media luna afilada. Cientos de ellas forman cascadas de casi 1 metro de largo. ¿Cómo logra la planta este tono imposible? La clorofila estándar no basta para generar este color. La respuesta es un fenómeno llamado copigmentación. Pigmentos naturales interactúan a nivel celular, modificando la acidez interna de los tejidos. El resultado es un espectro cromático entre el turquesa y el esmeralda radiactivo, un faro visual que contrasta violentamente con la oscuridad del bosque. Por fuera, una flor inerte, pero por dentro, una estación de acoplamiento biológico. La supervivencia de la liana de jade depende de una asociación estricta. Sus flores ignoran a las abejas. Están calibradas evolutivamente para atraer murciélagos nocturnos. El mamífero se cuelga boca abajo para beber el néctar. La gravedad hace su trabajo. Al beber, la cabeza del murciélago golpea las anteras, cubriéndose de polvo genético. Sin saberlo, el animal transfiere el polen de flor en flor con una eficiencia mecánica. Pero esto presenta un desafío lejos de los trópicos. Fuera de su rango nativo, el sistema falla. En invernaderos y jardines botánicos no hay murciélagos compatibles. El humano debe intervenir. Las manos de los botánicos asumen el rol del animal, realizando una polinización manual flor por flor. El objetivo es forzar a la liana a producir su fruto, una vaina masiva del tamaño de un melón. Instituciones como los Reales Jardines Botánicos de Kew, en Inglaterra, han perfeccionado esta técnica. Los conservacionistas trabajan bajo presión para preservar las semillas viables. La razón es estadística. El hábitat de la selva tropical disminuye a un ritmo acelerado. Hoy, la liana de jade enfrenta una amenaza crítica por la deforestación masiva en Filipinas. Las sierras mecánicas cortan los árboles anfitriones. El ecosistema único se fragmenta. Esta planta, con su química de color compleja y su danza de polinización nocturna, es más que un adorno visual. Es un recordatorio de que si se rompe un eslabón, la cadena entera colapsa. Conservar la especie es mantener operativo el sistema. Un engaño químico perfecto. Dejamos atrás los tonos fríos para entrar en una zona de espectro visual denso y saturado. Aquí domina el cosmos de chocolate, conocido técnicamente como Cosmos atrosanguineus. No es una flor común, es una trampa sensorial. Fue descubierta a mediados del siglo XIX y su estrategia de supervivencia se basa en 2 pilares: color y química. Visualmente, presenta pétalos de un rojo tan profundo que roza el negro, con una textura mate que absorbe la luz en lugar de reflejarla. ¿Por qué una planta desarrollaría un aroma a cacao? Parece una coincidencia imposible, pero la bioquímica no juega al azar. En los días calurosos, cuando la radiación solar golpea la superficie de la flor, se activa una reacción térmica. Los aceites esenciales se evaporan. El aire circundante se satura con un olor indistinguible de la vainilla y el chocolate amargo. No es sutil. Es una señal potente diseñada para atraer polinizadores específicos mediante compuestos volátiles. A simple vista, parece una margarita decorativa inofensiva, pero a nivel molecular es una fábrica de compuestos aromáticos complejos trabajando a máxima capacidad. El origen de esta especie se encuentra en México. Es un organismo heliotrópico.
Busca el sol. Necesita exposición directa y constante para mantener su metabolismo activo y sintetizar sus pigmentos oscuros. La planta convierte la luz en energía química con eficiencia brutal. Sin embargo, su resistencia tiene un límite térmico estricto. En climas donde la temperatura desciende, la biología de la planta cambia de estrategia y requiere intervención humana. Aquí entra la logística de la conservación. El jardinero no puede dejarla a la intemperie en zonas frías. Bajo tierra, la planta posee un sistema de tubérculos, similar a una patata. Es una batería biológica. En invierno, estos órganos deben ser extraídos del suelo y almacenados en condiciones controladas, lejos de la helada. Es una hibernación forzada. Si el tubérculo se congela, las paredes celulares se rompen y la reserva de energía se destruye. La escala de la planta es compacta, pero vigorosa. El tallo se estira verticalmente, alcanzando de 23 a 30 pulgadas de altura. La estructura es ramificada, permitiendo que múltiples flores de 1 a 2 pulgadas de diámetro se abran simultáneamente para maximizar la polinización. Al acelerar el tiempo, se observa cómo los botones florales estallan en discos oscuros, contrastando violentamente con el verde del follaje. Cultivar esta especie no es solo jardinería, es gestión de recursos botánicos exóticos, una rareza biológica que convierte el terreno en un laboratorio de aromas. El aroma a chocolate es solo un señuelo químico para los insectos, pero dejemos atrás la química del olor para analizar la ingeniería estructural pura. Aquí entra la pasionaria, Passiflora incarnata. No es simplemente una planta exótica, es una máquina biológica de alta complejidad, diseñada para la eficiencia reproductiva y química. Su origen se rastrea en el sureste de los Estados Unidos. La planta no pide permiso para crecer. Se comporta como un organismo invasor controlado. Se extiende por campos abiertos y zonas boscosas densas, ocupando espacio horizontal y vertical. Sus vides funcionan como cables de tensión. Los zarcillos buscan soporte físico, se enrollan y se endurecen para levantar la biomasa hacia la luz solar directa. A la vista, la estructura floral desafía la geometría simple. No hay azar en su forma. Capas superpuestas de filamentos forman una corona radial perfecta. Los pigmentos varían estrictamente entre el lavanda pálido y el blanco puro. En el centro, una columna reproductiva elevada domina el conjunto, separando físicamente las partes masculinas y femeninas. ¿Para qué sirve un diseño tan intrincado? No es estética, es un filtro de acceso mecánico. Esta disposición obliga a polinizadores específicos, como abejas grandes y mariposas, a rozar las partes exactas para cargar el polen. Es logística de transporte genético. Cualquier insecto que entre en este sistema se convierte involuntariamente en un mensajero. A simple vista, parece una estructura frágil y ornamental, pero a nivel molecular es un potente sedante natural. La planta posee un historial clínico documentado. Tradicionalmente, se ha utilizado para intervenir el sistema nervioso humano. El objetivo es calmar la excitación neuronal y forzar el sueño reparador. Estudios actuales colocan el tejido vegetal bajo el microscopio. Se confirman compuestos activos que interactúan con los receptores del cerebro, promoviendo la relajación física. No es magia, es farmacología básica sintetizada por la fotosíntesis. Para el cultivador pragmático, la pasionaria ofrece una doble función. Es una estructura visualmente dominante en el terreno y, simultáneamente, una reserva de medicina funcional lista para la cosecha. Un mecanismo diseñado para pájaros que ya no existen. El Lotus berthelotti no es una simple hierba decorativa, es una estructura de ingeniería biológica nativa de las Islas Canarias. Su objetivo primario
es la visibilidad total. Flores de color rojo fuego o naranja intenso, curvadas geométricamente como el pico de un ave depredadora. No hay espacio para la sutileza. El contraste óptico contra el follaje verde es absoluto. La planta necesita ser vista para sobrevivir. ¿Por qué esta arquitectura agresiva? Para garantizar la reproducción en un entorno aislado. La planta opera a nivel del suelo, altura máxima, 20 centímetros. Pero su estrategia es la expansión horizontal. Ramas rastreras avanzan sobre el terreno, cubiertas de finos pelos plateados. Al microscopio, estos filamentos funcionan como escudos térmicos. Reflejan la radiación solar excesiva y atrapan la humedad del aire. Tacto suave. Apariencia metálica. Aquí hay un matiz evolutivo crítico. A primera vista, el diseño parece funcional, pero internamente, la planta enfrentó una crisis logística mayor. Sus socios originales, aves especializadas conocidas como suimangas, se extinguieron en las islas. La línea de suministro biológico se cortó. La planta tuvo que adaptarse o desaparecer. El mecanismo cambió. Ahora depende de aves generalistas, como el mosquitero canario, para mover su carga genética de una flor a otra. En cámara rápida se observa la persistencia del proceso. La floración se extiende en el tiempo. Los pétalos se mantienen turgentes y rígidos durante semanas, maximizando las probabilidades de contacto con el ave. Es una adaptación de emergencia frente a variables ambientales inestables. En la naturaleza salvaje, el pronóstico es reservado. El hábitat se reduce por la presión humana. El clima cambia. La extinción en estado silvestre es una amenaza matemática real. Sin embargo, la industria de la jardinería global se convirtió en su banco de reserva involuntario. Millones de ejemplares se clonan y cultivan en viveros de todo el planeta. Lo que el ecosistema original ya no puede sostener, el mercado lo protege. El código genético sobrevive. Un destello escarlata en medio de la nada. ¿Cómo sobrevivir donde el suelo alcanza los 60 grados? La mayoría de las especies se marchitan en minutos. Esta planta no. Hablamos del guisante del desierto. Su estructura es pura ingeniería biológica. Pétalos de un rojo saturado, casi violento. En el centro, una protuberancia negra y brillante, similar a un ojo, que absorbe la luz. El contraste visual es absoluto contra el polvo ocre y gris del paisaje australiano. Esta especie domina las regiones áridas del centro y norte del continente. Coloniza lechos de ríos secos y llanuras abiertas donde la competencia es nula, simplemente porque pocas plantas se atreven a intentar crecer allí. A simple vista, parece una flor decorativa y frágil, pero bajo tierra ejecuta una operación logística agresiva. Su sistema radicular no solo crece, perfora el suelo compactado como un taladro, buscando reservas de humedad a gran profundidad. Es un mecanismo de tolerancia a la sequía diseñado para resistir periodos sin lluvia que pueden durar años. La adaptación es total. No es casualidad que sea el emblema floral de Australia del Sur. Para las comunidades indígenas, su presencia marca el territorio. Representa la capacidad física de prosperar en un entorno letal. Es un símbolo de resistencia biológica, no una simple decoración. Sacarla de su zona es un desafío técnico. El cultivo fuera de su rango nativo requiere replicar un entorno hostil, drenaje perfecto, calor seco y ausencia de humedad estancada. El jardinero aficionado suele fracasar por exceso de cuidado, pero quien domina la técnica obtiene un resultado superior. Un trofeo botánico que trae la brutalidad estética de Australia directamente al terreno de cultivo. Un fragmento de la belleza salvaje de Australia directo al jardín. Dejamos atrás la lucha agónica por el agua en los paisajes áridos. El escenario cambia drásticamente.
nos adentramos en las profundidades saturadas de las selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Aquí, la humedad es absoluta, una ilusión óptica en medio de la jungla. Se le conoce como la planta de los labios calientes. Su apariencia detiene a cualquier observador, un rojo vibrante que corta la monotonía verde del entorno. ¿Por qué una planta imitaría la anatomía humana? No es estética, es pura ingeniería de supervivencia. A primera vista, parecen labios carnosos, pero la botánica no entiende de vanidad. No son pétalos, son brácteas, hojas modificadas genéticamente que han evolucionado para funcionar como un escudo. Su objetivo es proteger. Dentro de esta estructura acorazada se esconden las verdaderas flores, pequeñas y vulnerables. El mecanismo es visual. En la penumbra del sotobosque, el rojo intenso actúa como una baliza de alta frecuencia. Es un señuelo biológico irresistible. Colibríes y mariposas detectan la señal desde la distancia y descienden para polinizar. Por fuera, una forma curiosa y llamativa, pero por dentro, un sistema eficiente de atracción para garantizar la reproducción de la especie. La Palicurea elata domina los suelos ricos de Colombia, Costa Rica y Ecuador. Prospera en la sombra densa, donde la competencia por la luz es brutal. Sus colores audaces le permiten destacar contra el verde profundo de la vegetación circundante. El contraste es vital para su existencia. A nivel de la hoja, la superficie cerosa repele el exceso de agua de lluvia. El equilibrio es delicado. Debido a la pérdida acelerada de hábitat, esta especie enfrenta una crisis logística. Las fronteras de la selva retroceden. Sin la sombra de los grandes árboles, la planta perece. Se ha vuelto una rareza biológica, lo que convierte su conservación en una prioridad técnica urgente. La arquitectura de la selva depende de estos pequeños eslabones. 3 metros de biomasa vegetal. El olor inconfundible a tejido en descomposición. Estamos en las selvas tropicales de Sumatra, Indonesia, donde la urgencia por la conservación es crítica. Aquí reside una de las estructuras florales más grandes y logísticamente complejas del planeta, el aro gigante, conocido técnicamente como flor cadáver. Su descubrimiento en 1878 por el botánico italiano Eduardo Beccari no fue casualidad, sino una operación de extracción científica. Las semillas viajaron desde la jungla hasta Florencia y finalmente una logró florecer en los reales jardines botánicos de Kew. Hoy, estos especímenes se cultivan en invernaderos de alta tecnología en todo el mundo. No es solo jardinería, es una demostración de nuestra capacidad para replicar condiciones ecuatoriales extremas. El ciclo de vida de esta planta ignora los calendarios estándar. Funciona como una batería biológica de carga lenta. Durante años, alterna entre el crecimiento de una sola hoja gigantesca y periodos de dormancia absoluta. En cámara rápida, se observa cómo la hoja capta luz solar, bombea energía hacia abajo y luego colapsa. Por fuera, el suelo parece estéril y vacío. Pero bajo tierra, el cormo se hincha acumulando reservas críticas de almidón. Solo cuando la energía almacenada es suficiente, cada 4 o 5 años, la planta ejecuta su función principal. La estructura se despliega revelando un espádice central masivo. La ventana de oportunidad es brutalmente corta. La floración dura apenas un par de días. ¿Por qué desaparece tan rápido? Mantener esa estructura consume demasiados recursos. Al igual que la flor estrella africana y la Rafflesia arnoldi, el aro gigante emite compuestos químicos que imitan la carne podrida. El objetivo es atraer polinizadores específicos como moscas y escarabajos carroñeros. La planta manipula sus instintos para asegurar la reproducción. La
Si la polinización tiene éxito, comienza la fase de producción. Se generan hasta 400 frutos pequeños. Visualmente, cambian de un tono dorado a un rojo intenso a medida que maduran los tejidos. Aunque estos frutos son tóxicos para el metabolismo humano, son una fuente vital de calorías para el cala o rinoceronte, un ave nativa de la región. El pájaro obtiene alimento y la planta consigue un sistema de transporte aéreo para sus semillas. Aquí hay un matiz económico importante. La energía requerida para este proceso de fructificación deja al tubérculo en bancarrota biológica. Pasarán varios años de recuperación antes de que pueda florecer de nuevo. Con el récord Guinness por una floración que superó los 10 pies de altura, el aro gigante es un titán de la ingeniería natural. En los conservatorios globales, los visitantes no presencian un simple adorno, sino el mecanismo de supervivencia más extremo y costoso del reino vegetal. Una estructura genética venerada durante siglos. Llegamos al último espécimen de nuestro registro botánico con un peso pesado de la biología floral, la Camellia reticulata. ¿Por qué esta especie dominó los jardines imperiales de China durante generaciones? No fue solo estética, fue una demostración de poder y durabilidad. Esta variedad se ganó su estatus mediante una arquitectura vegetal imponente y un significado cultural ligado a la acumulación de recursos. La Camellia reticulata se define por su masa biológica. Sus pétalos no son simples láminas, son estructuras rizadas y densas que se despliegan en tonos de rojo saturado, rosa y blanco puro. Al microscopio, la textura es exuberante, casi carnosa. Cada flor se abre siguiendo un patrón de capas múltiples, similar a una rosa, pero con una geometría más agresiva. La escala física impresiona. Estos arbustos y árboles pequeños sostienen flores que alcanzan las 6 pulgadas de diámetro. Para la planta, generar tal superficie requiere una movilización masiva de nutrientes. Observación directa. El color vibrante de los pétalos choca con el verde oscuro del follaje. Las hojas son brillantes, cubiertas de una cutícula cerosa diseñada para la eficiencia fotosintética. Más allá de la botánica, hay sociología. En la cultura china, esta planta no es decoración, es un símbolo funcional de suerte y prosperidad material. Históricamente, su cultivo en los palacios imperiales indicaba estabilidad. Se valoraba tanto su elegancia visual como su capacidad de resistencia ante el clima. Hoy, la Camellia reticulata ha colonizado jardines en regiones templadas de todo el planeta. Aporta valor estético a paisajes que de otro modo serían planos. A la vista, parece una flor ornamental de alto mantenimiento, pero por dentro es una máquina rústica y autónoma. La planta requiere poco del operador humano. Solo exige suelo bien drenado y sombra parcial. Si se evita el encharcamiento de las raíces, el arbusto prospera sin intervención constante. Nuestro análisis técnico de la biodiversidad floral concluye aquí, pero los datos permanecen. Hemos cubierto todo el espectro, desde los compuestos químicos fétidos del lirio cadáver hasta la ingeniería estructural precisa de la Camellia reticulata. Cada espécimen ha demostrado que la vida vegetal utiliza estrategias extremas y diversas para asegurar su propagación. ¿Qué mecanismo de supervivencia le pareció más eficiente? Deje su análisis en la sección de comentarios. Si este desglose aportó valor, marque el botón de Me gusta y suscríbase. Compartir el archivo con otros usuarios es la forma más lógica de apoyar la logística de este canal de forma gratuita. Únase a la próxima transmisión en Stellar Eureka para más descubrimientos fácticos. Stellar Eureka termina la transmisión.